me he quedado ahí pegado con la primera de Pedro. Es segunda, incluso aquí le puse primera de Pedro, pero no es cierto, es segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Estábamos hablando en la introducción de que Pedro es uno de los apóstoles que estuvo con Jesucristo, ¿verdad? Muy bien, vamos a orar para empezar. La verdad, no se ponga en pie porque vamos a ir tocando textos bíblicos para el estudio bíblico. Padre, buen Dios, gracias te damos en esta noche por tu palabra, Señor. Suplicamos que tengamos en esta noche el corazón y la mente abierta y disponible para poder servirte, para poder aprender, para poder recibir, Señor. Y también, Señor, no para regalar el estudio bíblico, sino para que lo podamos aplicar a nuestra propia vida. Señor, reconocemos que los necesitados números unos somos nosotros. Y nosotros, Señor, somos los que necesitamos. Por eso esa palabra que en esta noche vamos a compartir, Señor, es para nuestra vida, para mi vida, Señor. Y para todo aquel que quiera reconocer que la fuente de vida, la fuente de bendición eres tú, Señor. En tu mano nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Si yo le pregunto para usted quién era Pedro, ¿qué me respondería usted? Un apóstol, sí, ya sabemos que es un apóstol. Dígame algo más de Pedro. Dígame algo más. El que negó al Señor 3 veces, sí, dígame algo más de Pedro. Siempre anduvo a la par del Señor, etcétera, ¿verdad? Los que leyeron bíblica, o sea, el Nuevo Testamento ahora, se dieron cuenta de que se está leyendo el Evangelio según San Mateo. Y dice que estaban unos pescadores lavando sus redes, ¿verdad? Y fíjese que se me vino a la mente y dije, Señor, gracias porque en esos momentos de comunión es que tú me hablas para poder llevar al corazón de tu pueblo una enseñanza. Y fíjese que Pedro era alguien que conocía la importancia de estar alerta. Para Pedro es bastante parecido a algunos de nosotros que no nos gusta pasar por alto las oportunidades, porque las oportunidades, la primera oportunidad nunca va a ser igual a la segunda. Este apóstol Pedro, él tenía una tendencia en sus primeros años de ministerio, cuando andaba con Jesús, sentirse demasiado confiado cuando el peligro estaba cerca. A pesar de las advertencias del maestro, vino Jesús, le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Ten cuidado con lo que estás diciendo. Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no caiga, le dice. Pero a pesar de las advertencias que Jesucristo le estaba dando a Pedro, Señor, aunque todos te nieguen, le dijo, yo, Peter, Simon Peter, el hombre de piedra, no te va a negar. Aunque todos se avergüencen, yo no me voy a avergonzar de ti. Pedro corría cuando tenía que esperar. En la transfiguración, que por cierto estaba en la lectura de hoy, dice que le dijo, Señor, le dijo, es bueno que estemos acá. Me voy a hacer 3 champitas, le dijo, 3 tiendas, una para ti, uno para Elías y uno para Moisés. Y después le agrega, sin saber lo que decía. Él corría cuando tenía que esperar, se dormía cuando tenía que orar, igual que muchos hermanos, ¿verdad? Vamos a orar, hermano, y se ponen a roncar, ¿verdad? Amén. Sí, se dormía cuando tenía que orar, hablaba cuando tenía que escuchar, era valiente, porque dice que cuando vio el montón de soldados y estaban arrestando a Jesús, hermanos, y solo él tenía el cuchillo, sacó y le cortó la oreja, uno contra todos, y Jesús le dijo, Pedro, guarda la espada, porque el que vive por la espada muere. Entonces, era un valiente pero descuidado. Pero con el tiempo él aprendió su lección. Y en esta carta nos quiere ayudar a que usted y yo también aprendamos esa lección, a no ser descuidados. Animarnos, hermano, a tener o llevar las cosas paso a paso, esperando poder ver resultados no en el momento, sino que en su momento oportuno. Al estudio de esta noche le he titulado Conociendo y creciendo. Vaya conmigo ahí, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Conociendo y creciendo. Hermano, usted para que crezca tiene que conocer.
Le voy a dar un ejemplo. Cuando usted, bueno, se lo voy a dar con mi vida, mejor dicho. Cuando yo vine a este país yo no traía nada, ni siquiera la ropa que traía puesta era mía, me la habían regalado. Traía unos zapatos, hermano, que me quedaban así los dedos, pero me gustaban y estaban bien cómodos, y ahí los traía. Chatos de meter, pero así eran de cuero, de los caritos allá en México. Bonitos los zapatillos esos. Pero si usted viene con el propósito de prosperar en este país, usted tiene que conocer. ¿Y qué es lo primero que lo mandan a conocer? Dígamelo. Gracias, hermano. Es lo primero. Aprender el idioma. Aprender, y como no trae carro, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que aprende, hermana? Andar en el vacilón. ¿Verdad que sí? Cómo llegar a la escuela, cómo llegar a la casa, cómo llegar a la iglesia, bueno, a la iglesia, no es cierto que vienen a la iglesia, hermano. Pasa un tiempo. Cómo llegar a la marca y cómo llegar a la casa de regreso. ¿Y dónde andamos? Aquí donde dice One Way, venite recto porque esa calle pasa por aquí. Y a ver, anda por otra ciudad. A pasar la calle. Yo recuerdo la primera vez que me llevaron a Santa Mónica. A cruzar la calle y la mano ya estaba así. Me dijo el policía, regresate o te doy ticket. Ok, señor, le dije y me regresé. Entonces, cuando usted conoce, usted crece. Vamos a la palabra del Señor, dice Primera de Pedro. Segunda de Pedro, perdón. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 1 al 4. Vamos a leer del 1 al 2 nada más. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que han alcanzado? Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz, o sean con multiplicadas. ¿En el qué dice? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Hermanos, en el conocimiento de Dios es cuando las cosas se multiplican. Fíjese que sin importar cuál sea su vocación o la vocación de cada uno de nosotros, la vida está llena de preguntas y decisiones. El albañil, ¿cuál es la preocupación de un albañil? No, que la pared le quede recta, ¿verdad? Usted ve bonito, pero si fíjate que la estuvimos explorando con los hermanos y están chuecas las paredes. Y usted ve bonito, pues yo no soy albañil, pero sí están chuecas. Pues la preocupación del albañil es que las paredes estén derechas. La preocupación de un escritor es que sus palabras estén bien escritas. Y la preocupación de una cocinera es que tenga un buen sazón. Pero para poder llegar a que esas preguntas, esas preocupaciones tengan una respuesta, tiene una manera. En todos los casos, la única forma de saber si la pared está bien hecha, si lo que se escribió está bien escrito o lo que se está cocinando está bien cocinado, es conociendo. Para el albañil tiene la plomada. Para el escritor tiene un diccionario. Y para la cocinera tiene 3 cosas: un recetario, el olfato y el gusto. A veces también con la vista se ve bueno, pero a veces es más acertado cuando usted lo prueba. Está quedando bien. El objetivo de esta noche, mis amados, es podernos alentar al conocimiento de Jesucristo y que este conocimiento nos dé el crecimiento necesario. Hermano, a veces pasamos muchos años en las iglesias y pasamos y nos congregamos por muchos años y no crecemos espiritualmente. No nos desarrollamos espiritualmente porque nos conformamos nada más con lo que el pastor predica, ya sea miércoles, viernes o domingo. Con oír el sermón de la semana ya en la radio, o mirarlo por televisión o en el iPhone. Con eso nos conformamos. Sin embargo, Pedro está con eso. Tenemos que conocer. Hablábamos en la clase de teología que la vida que agrada a Dios es aquella con la cual nos esforzamos conociendo más de Cristo cada día. Cada día más. Hermano, ¿cuántas veces no he leído yo el Evangelio? Pero cada vez que yo lo leo, encuentro algo nuevo. Decimos que Dios es infinito, ¿verdad?
porque es infinito, nunca jamás vamos a terminar de conocer. Y cada día usted va descubriendo nuevas experiencias, nuevas cosas. Ve, y esto no lo había entendido. Cuando estaba leyendo decía, y estaban lavando sus redes, me hizo clic. Ya tengo el sermón del domingo, dije. Pero cada uno va a ir descubriendo conforme vaya conociendo. Ahora, hemos hablado de conocer cosas seculares, pero ¿qué hay de la vida espiritual y la vida moral? Muchas veces usted y yo no vamos a evitar que los falsos maestros propaguen sus herejías, a menos que sepamos cuál es la verdad. Usted no va a evitar de que gente esté predicando un mal evangelio, ya sea en la radio, en la calle, en cualquier iglesia. Usted no lo va a poder evitar. Pero lo que sí va a poder evitar es poderse inmiscuir o verse involucrado en una situación de esa si realmente conoce la verdad. ¿Por qué cree que nuestros jóvenes se meten en problemas? Porque ellos no conocen la verdad de la realidad. Ellos piensan que todo el tiempo la vida va a ser color de rosa. Los que tienen menos de 18 años están desesperados por tener 18 porque yo ya soy un mayor de edad, ok. No conoces la realidad todavía. You must do work. Y tienes que trabajar si piensas así. Porque la realidad es otra. Ahorita no se preocupan porque mamá y papá son los que pagan. Espérate que llegues a los 18 años a ver si realmente es la misma realidad que estás viviendo hoy. Igualmente como creyente. Oh no, Dios es perdón, Dios es amor. Sí, hermano, Dios te perdona, Dios es amor. Pero las consecuencias de las malas decisiones las vamos a seguir llevando. No podemos saber cómo se debe conducir una vida cristiana si realmente no la aprendemos. Y este es un problema en la actualidad, ya que muchos creen que son cristianos, pero en realidad van camino al infierno, porque aunque hayan hecho una profesión de fe, una oración de arrepentimiento, en su corazón no hay arrepentimiento. Oh, yo soy salvo, ¿sí? ¿Eres cristiano? Pues vamos a ver a la luz de la Biblia si realmente tienes una vida que agrade a Dios. Necesitamos el arrepentimiento genuino en el corazón para ser salvos. En los días del apóstol Pedro, vio síntomas de ignorancia, igual como nuestra sociedad actualmente. Nuestra sociedad es ignorante en cuanto a las cosas de Dios. Incluso dentro de la misma iglesia hay tanta ignorancia acerca de Dios. Incluso entre los mismos maestros habemos quienes ignoramos un montón de cosas de Dios. Se lo demuestro bíblicamente. Dice que llegó un fariseo de noche. ¿Cómo se llamaba ese fariseo, hermanos? Nicodemo, ¿verdad? Y Jesús Jesús está hablando con un maestro de la ley. Un fariseo, hermano. Ayer los hermanos aprendieron de dónde salieron los fariseos y los saduceos. Pregúntenles a ver si no se les ha olvidado. Y fíjese esto. Y vino Jesús y le dio una clase teológica sobre el nuevo nacimiento. Y viene Nicodemo, se le encendió el gran foco aquí arriba con símbolo de interrogación. ¿Cómo un hombre puede volver a meterse al vientre de su mamá haciendo ya viejo? Y Jesús le preguntó: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ya sabemos muchos que nos hacemos llamar maestros, pero ignoramos realmente la gracia de Dios. En sus días el apóstol Pablo vio estos síntomas de ignorancia que conducen a todo tipo de problemas. Hermano, la ignorancia nos va a llevar a problemas más grandes: equivocaciones, esclavitudes y a esto súmele rebeldía. Nos va a conducir a esto. Por esta razón él escribió esta carta para amonestar a los creyentes de los falsos maestros. ¿Cómo vamos a saber que son falsos? Yo le pregunto a usted, ¿cómo sabe que un billete es falso? Si le dan un billete, ¿usted sabe que es falso? Ayer me dieron uno de a 100 y me puse a revisarlo. Y era bueno, es bueno. Pero, hermano, los billetes originales, a usted le enseñan a cómo conocer los billetes buenos.
¿Cómo usted sabe que es algo falso? Porque usted ya conoce lo que es verdadero. ¿Cómo sabe usted que un maestro es falso? Porque usted ya conoce la verdad que está en la Biblia. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, ¿cómo yo voy a saber si aquel que me está diciendo, me está instruyendo, está hablando algo falso? Bueno, es porque yo conozco la verdad. Y la verdad se llama Cristo. Dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. El camino, la verdad y la vida. Porque conozco lo que dice la Biblia. Les estaba contando, el otro día estaba viendo en la televisión una presentación bien bonita, y acá le dije a mi esposa, no lo cambies, le dije. Y que el manto de Jesús, y cuando dijeron, traiga un manto para santificar, ay no, cambiarlo, le dije, ya sé por dónde van. Porque usted no necesita amuletos, usted no necesita reliquias, usted no necesita mantos consagrados, usted no necesita flores consagradas, no necesita pañuelos, ni perfume, ni aceite. Usted lo que necesita es a Jesucristo, más nada, menos nada. Es lo que usted necesita. El conocimiento de Jesucristo. Y por esta razón, Pedro escribió esta carta para amonestar. ¿Y cómo sabemos que reconocemos que es falso, que es verdadero? Bueno, la respuesta es conociendo la verdad. Veamos entonces cómo vamos a comenzar a conocer la verdad. Y lo primero que vamos a aprender esta noche es que el conocimiento es el antídoto para el error. Oiga bien, el conocimiento es el antídoto para el error. ¿No le ha pasado a usted, o le pasó, o le sigue pasando, que hay gente que se ponen a hablar en inglés enfrente de usted y usted se queda? ¿Ah? ¿Qué dijiste? Repetí lo que no te entendí. ¿Sabe por qué? Porque estamos ausentes del conocimiento del idioma. Y lo mismo pasa cuando Dios nos comienza a hablar a través de su palabra y dice, ¿qué quiso decir? O cuando alguien más viene y nos impresiona con palabras bonitas, porque vamos a ver en esta carta que usan las palabras elocuentes para poder convencer, y dice, aquellos que son inconstantes. Dice el capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicadas. ¿En qué dice? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, cuando usted ve un futuro muy desalentador, cuando usted dice, yo no le veo futuro a esto, el mejor antídoto al fracaso es el conocimiento de la verdad. Soy el papá de 2 niñas, una de 13 y una que va a tener 15. Yo les digo lo que viene más adelante si no hacen bien las cosas. Decirles, ¿sabes qué? Vas a tener estos problemas, esto y esto. Se les está dando por advertido, por adelantado. Tenía un maestro en el colegio de teología que decía, soldado avisado no muere en combate. Y me dijeron, mira, todo este campo es minado, pero por aquí este caminito delgadito ahí es. Pues yo me voy por este lado, pues es tu problema. Se te dijo, se te advirtió. Cuando hay conocimiento de Jesús, hay gracia. Lo dice el versículo, dice que habéis alcanzado por la justicia de Dios, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Cuándo? Cuando hay conocimiento de Jesucristo. Dice, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hay conocimiento de Jesús hay gracia y paz. Cuando hay conocimiento de Jesús obtenemos las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Dice el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia. ¿Cómo obtiene usted la gracia y la paz? A través de Jesucristo, conociendo a Cristo. Cuando usted conoce a Cristo puede estar pasando dificultades y no le importa porque dice, yo sé en quién he confiado.
Usted puede estar enfermo y dice, pues estoy enfermo, pero yo sé en quién he confiado. Pablo lo dice, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Ya sea que vivamos o muramos, ¿de quién somos? ¿Se entiende cuál es la paz? No importa cuál sea la situación. Si tú conoces a Cristo, nadie te va a mover. Si tú conoces la verdad, nadie te va a robar la paz. Sí, se siente. Ahí anda todo tembeleque, ¿verdad? Del hebreo moverse mucho. Pero se siente. Cuando hay conocimiento, tenemos las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Y esto nos recuerda lo que Jesús dijo. Vaya conmigo allí a Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. No pierda por favor ahí Pedro. Vamos a ir hasta el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. Mire qué interesante cómo vamos a afianzar y le vamos a poner un poquito más de palabra de Dios a lo que estamos hablando. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían, ¿qué dice? ¿Qué es lo que habían hecho los judíos, hermanos? Habían creído en Él, ¿verdad? Si vosotros permaneciereis en mis palabras, ¿qué dice? Seréis verdaderamente mis aprendices, o sea, mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. ¿Sí qué dice? Si permaneciereis. Si permaneciereis, si permaneciereis, si permaneciereis. Hermano, queremos ser liberados de vicios, de problemas, de situaciones difíciles, de cualquier cosa, pero no permanecemos en la palabra de Dios. No leemos la Biblia. No venimos a nuestros servicios. Ya nos quedamos. Ahí lo voy a ver por internet. A ver qué dice hoy. ¿Cómo no? Ya reclamaron porque no estábamos transmitiendo. Para que vea que ahí tenemos ya los primeros que reclaman. Le digo, hermano, no lo póngale. Y después y le digo, es que ya están texteándome. Ok, póngale. Lo que el público pida ahí. Pero que manden la ofrenda, amén. Mientras pague, qué bárbaro, hermano. Me voy a hacer negociante igual que usted, hermano. No es cierto. Entonces, dice, le dijo Jesucristo a los judíos que habían creído en Él. Y esto es bien interesante. Si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Este conocimiento de Dios no se refiere solo a la educación o a la acumulación de datos. Bueno, las librerías las bibliotecas están llenas de libros, pero no por eso vamos a decir que son sabias. Ahí están guardados. Las personas que trabajan en las bibliotecas, pero solo acumulan datos. El conocimiento no solamente es educación o acumulación de datos o de información, se refiere también al conocimiento que nos lleva a una aceptación y asimilación de la verdad que Dios ha revelado y que nos motiva a la obediencia. O sea, poder ser motivados a través de este conocimiento de la palabra de Dios para poder entender lo que la palabra de Dios dice y que este entendimiento nos motive a la obediencia. ¿Por qué cree usted que hay tanto cristiano desobediente? Por eso mismo. Tienen conocimiento de Dios al estilo información aquí. Pero esa información jamás bajó aquí. Porque cuando el conocimiento de Dios llega a tu corazón, va a haber un cambio. Porque cuando el conocimiento de Dios baja de tu mente a tu corazón, te va a motivar a la obediencia. ¿Y por qué digo eso? Bueno, examinemos por un momento Santiago 2:19. Hermano, el hecho que usted conozca, que se haya leído toda la Biblia, revés y derecho, hermano, no significa que usted conozca a Dios. Se lo estoy diciendo en serio. Usted pudo haberse leído toda la Biblia, revés y derecho.
Pero eso no significa que usted conozca a Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios, Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno. ¿Cuántos creen que Dios es uno? Pues oiga lo que dice. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El conocimiento sin la práctica no nos da mejor calificación que el diablo. Porque ellos también creen y tiemblan en la presencia de Dios. Es la fe de los demonios. El hecho que ellos crean no significa que van a ser salvos. Igual cristiano. El hecho que tú conozcas y que tengas años de estar en el evangelio y que hayas hecho acá, hayas hecho allá y que hagas esto, hagas aquello, no significa que realmente conozcas a Dios. No significa. Número 1, el conocimiento es el antídoto para la equivocación, para los errores. Número 2, la fuente del conocimiento del creyente. ¿De dónde viene la fuente del conocimiento del creyente? Vamos allá al versículo, vamos allá otra vez a Pedro. En el versículo 3 dice: y todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿qué dice? Nos han sido dadas por su divino poder mediante, ¿el qué dice? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Primero debemos tener claro que Simón Pedro, el hombre roca, es quien está escribiendo esta carta. Segundo, los destinatarios, donde dice de que no es una iglesia en específico, sino que a todos aquellos que han alcanzado una fe preciosa igual que la nuestra. Luego dice que Pedro hace una afirmación que se encuentra muy poco en el Nuevo Testamento, en el versículo 1 dice, nuestro Dios y Salvador. Hermano, hay personas que dicen que Jesús no es Dios, ¿verdad? ¿Es lo que dicen? Léales este versículo, segunda de Pedro 1:1. Dice Simón Pedro, siervo del apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Dice nuestro Dios y Salvador Jesucristo. No dice a través de Dios y de el Salvador Jesucristo. Dice nuestro Dios y Salvador. Se está refiriendo a la misma persona. Ahora, ¿cuál es la fuente de todo? Dice que la fuente de todo es Dios mismo, Jesucristo mismo. La fuente de la vida del creyente es Jesucristo mismo. Dice, y todas las cosas en el 3 que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo lo que usted necesita para disfrutar y demostrar la relación que tiene con Cristo, Él ya se lo dio. Oiga lo que le estoy diciendo. Lo que usted necesita para disfrutar la relación con Cristo, Él ya se lo dio a usted. Dice ahí que Él nos ha sido dada por su divino poder. Pero muchas veces nosotros pensamos que si no tenemos dinero, Dios no nos bendice. Hoy no tengo bendición, hermano, no tengo dinero. O a veces decimos que, viera que Dios me ha abandonado, viera cuántos problemas tengo. O decimos, es que yo no siento nada. Yo siento que Dios no está aquí. Pensamos que el sentir, tener o todo ese tipo de cositas es estar o haber recibido o es la ausencia de lo que Dios quiere darnos. Dios majestuosamente nos ha dado su Espíritu Santo y es todo lo que usted necesita. Usted no necesita cosas materiales para sentir la presencia de Dios. Es más, usted no me necesita a mí para que Dios le hable. Abra la Biblia y Él le va a comenzar a hablar. Usted no nos necesita a los que cantamos para sentir la presencia de Dios. No, no lo necesita, hermano. Usted necesita una mejor relación con Dios. Dios ya le proveyó lo que lo va a tener conectado con Él y eso se llama el Espíritu Santo.
La fuente de vida del creyente es Dios. Imagínense y pensaba, ¿qué sería mi vida si yo dejara de ser creyente? ¿Qué sería mi vida si yo dejara de ser pastor? ¿Qué sería mi vida si yo dejara de ser miembro de una congregación? Sería una vida sin propósito. ¿Usted se ha puesto a pensar que los animalitos piensan en eso? Si usted tiene mascota, ¿usted cree que piensa su mascota, ay, qué sería de mi vida si yo no estuviera en esta? ¿Usted piensa que los animalitos hacen eso? Ellos no piensan en eso. Ellos no tienen propósito. Y así es el ser humano cuando no conoce el propósito de Dios para la vida de ellos. Y cuando usted descubre el propósito a través del nuevo nacimiento, usted ha vuelto a la vida. Usted tiene lo necesario para relacionarse con Dios. El conocimiento de Dios es lo que nos mantiene con vida. Fíjese cómo le dice el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por el conocimiento. No es por lo que usted hace, hermano. No es por lo que usted tiene. No es por quién es usted. Es todo por Jesucristo. Las consecuencias, vamos a ver un último, las consecuencias en el versículo 4 de lo que Dios nos ha dado. Fíjese que todo tiene una consecuencia. Usted hace las cosas bien, tiene una consecuencia positiva. Si hace las cosas mal, tiene una consecuencia negativa. ¿Sí o no? ¿Sí? Maneje y pásese una luz en rojo. ¿Cuál es la consecuencia, hermano? Si la agarra el policía, es horrible. Amén. Bueno, ya saben los hermanos allá. Bueno, mira lo que dice el versículo 4. La consecuencia de lo que Dios nos ha dado. Dice que Él nos ha dado una vida, Él nos ha dado gracia, Él nos ha dado justicia por el conocimiento de Jesucristo. Amén. Por medio de los cuales, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bueno, Pedro da una pequeña y gran definición de qué es ser cristiano. Si usted le preguntan qué es cristiano, ¿qué diría usted? A ver, no se me duerma. Mire, hermano, ¿qué es ser cristiano? Dígamelo pues. Estoy esperando una respuesta. Seguir los mandamientos, seguidor de Cristo. ¿Qué más? ¿El qué? Obedecer. Fíjese que aquí Pedro cómo lo resumen. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué es un cristiano? Aquel que participa de la naturaleza divina. Oh, o sea que vamos a ser Dios. No dice eso. Quiero preguntarle, ¿usted tiene naturaleza divina ahorita, sí o no? ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Por eso. Porque tenemos el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo es el que nos sella, el que nos aparta, el que nos santifica, el que nos transforma, el que nos convence. Él es. Por eso tenemos naturaleza divina. Ay, pastor, pero este hermano no se le nota que tenga naturaleza divina. ¿Sabe? Es nuestra responsabilidad. Oiga bien, Dios nos da el paquete para que lo usemos. Pero es su responsabilidad el abrirlo. Hay algunos que todavía no han abierto ese paquete. Ellos lo tienen. Como los que llegan del UPS, ¿verdad? Si no lo está esperando, allá lo rincona. Ya me acordé si yo lo había pedido, ¿verdad? Y ya lo va a abrir para utilizar lo que pidió. El creyente no llega a ser un Dios
o un mini Dios. Ser practicante en esta naturaleza significa que el Espíritu Santo está en nosotros y que ahora somos capaces de tener comunión con Dios. Para eso nos sirve el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pedro que como nosotros no sabemos orar, ¿cuántos saben orar aquí? Dice que como nosotros no sabemos orar, más o menos, pastor, dice que Él pide o intercede por nosotros con gemidos indecibles. Señor, es que mira, Señor, y ese Espíritu Santo, no le hagas caso, está loco, no sabe lo que está pidiendo, mejor dale esto, ¿sí me entiende cómo funciona? Cuando conocemos, evitamos el error. Cuando conocemos, crecemos espiritualmente. Pero solo cuando conocemos. No es lo mismo sentarse y leer que sentarse, leer y practicar. No es lo mismo. La pregunta es, ¿cuánto estás conociendo de Dios? ¿Cuánto estás conociendo de Jesús para tu propio beneficio personal? No para el mío, es para el suyo. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gloria a Cristo.